Damos un minuto más para que se conecten algunos otros más compañeros y si no, pues ya iniciamos los que estamos. Bien, vamos a comenzar, jóvenes. Que el día de hoy va a ser breve porque tengo una cita con el destino. Entonces, vamos a ver a sus compañeros de la exposición el día de hoy y atenderemos nada más ciertos detallitos relacionados a esa situación de la configuración de un terreno. ¿Sale? Entonces le tocaba hoy a Ponce Trujillo, a Rodríguez Rivas y a Rosas Martínez Pablo. ¿Están presentes? Sí, profesor. Sí, ¿A quién profesor. le cedo la estafeta? Sí. A mí, profesor. ¿Es Ponce Trujillo? ¿O a Rodríguez Rivas? ¿Cómo dijo, profesor? ¿A quién le cedemos la estafeta? A mí, por favor. ¿A Pablo? Sí. Pensé que a tus compañeras. Sale Pablo. Vamos a ver a Pablo. Pablo. Que te me mueves, Pablo. Aquí estás. Rosas Martínez, Pablo. Listo, Pablo. Vas aceptando a tus demás compañeros y van pidiendo acceso para que no se queden fuera. Y en el momento que ustedes gusten, adelante. Pueden comenzar. No tache, perrita. Buenos días. Escuchamos. Ahora sí, ya los escuchamos. Ahora sí. Sí. Nuestro tema es configuración de un terreno. ¿Qué es? Se le conoce como configuración de terreno al procedimiento de colectar datos en campo, cálculo y dibujo de las curvas de nivel para hacer un plano topográfico. Requiere de un trabajo muy meticuloso de caminar el terreno, examinar la superficie es plana. Existen los valles y para las características de terreno, altimetría, curvas de nivel
relieve para lograr el máximo detalle. Curva de nivel. Una curva de nivel es el trazo de línea perpendicular a la pendiente en la cual todos los puntos están alineados al mismo nivel. Las acequias, terrazas, miniterrazas y barreras vivas se construyen sobre curvas a nivel. Cultivando en curvas a nivel se reduce la erosión y aumenta la retención de agua. Técnicas de trazo de curva de nivel. La mano levantada de hombre a la altura de su ojo permite identificar el desnivel y trazar curvas a nivel. Es poco recomendado por su imprecisión, sin embargo es práctico. El clinómetro, el nivel de cabellete y el nivel de ingeniero son instrumentos más precisos, pero con acceso muy limitado para el agricultor por sus costos. El INTA, por razones prácticas y costos, promociona el nivel A para la construcción de curvas a nivel y en ellas desarrollar obras de conservación de suelos y agua como acequias, barreras vivas, etc. Construcción de nivel A. El nivel A es una herramienta agrícola con forma de A mayúscula, que el productor fácilmente lo puede construir. Es útil, eficaz y de fácil uso para la construcción de obras de conservación de suelos y agua en terrenos inclinados. El proceso para construcción de nivel A consiste en cortar varias rectas, clavarlas y graduarlas, utilizando para esto una cinta métrica, clavos, martillo, machete, una botella o piedra, cuerda nylon y marcadores. Se construye de la siguiente forma. Corte varias rectas de 2 metros de largo, cada una por 5 centímetros de ¿Ya diámetro. quedó? Perdón, muchachos, sigan. Ok. Enseguida corte una tercera vara de 1.15 metros de largo por 5 centímetros de diámetro. 2. Coloque las dos varas de 2 metros de largo en forma de V invertida. Clave 10 centímetros hacia abajo donde se juntan las dos puntas, dejando el clavo ligeramente salido para amarrar la plomada. Figura 3. Mida las mitades de las dos varas. Ábralas hasta que den 2 metros de punta y clave la tercera vara en donde marcó las mitades. Se amarra un extremo de la cuerda en el clavo ligeramente salido y el otro una botella o piedra que pase por debajo del travesaño, formando la plomada. Calibración del nivel A para hacer trazos a nivel. Se ubica el aparato A en dos puntos fijos previamente marcados sobre el suelo. Se marca sobre el travesaño exactamente en el punto 1, donde cruza la cuerda de la plomada. Se da vuelta el aparato sobre los mismos puntos fijos, sobre el suelo. Marcamos nuevamente en el travesaño el punto 2 donde cruza la cuerda de la plomada. Se mide la distancia entre los dos puntos marcados y el medio de las dos marcas en el punto de nivel de nuestro aparato A. Sigue nuestro punto de nivel. La plomada tradicional de cuerda con piedra amarrada puede ser sustituida por el nivel de burbuja. Con este se obtiene mayor precisión en el trazado de curvas a nivel. ¿Cómo determinar el nivel de la pendiente? 1. Selecciona el terreno y muestra para determinar la pendiente. Se debe hacer un recorrido previo en el terreno para determinar la pendiente de manera que las mediciones sean representativas del área seleccionada. 2. Determinación de la pendiente. Para sacar el nivel de pendiente se coloca una punta del aparato A en un punto predefinido del terreno. Se gira la segunda punta del aparato en dirección de la pendiente hasta que se consiga ubicar la plomada. En este punto se mide 1 centímetro de distancia entre el suelo y la punta del aparato que se mantiene en el aire. Esta operación se realiza en 5 puntos diferentes del terreno. A continuación se suman las 5 distancias obtenidas en cada medición. El total se divide entre 5, el promedio se divide entre 2 y se obtiene el resultado final, que equivale al porcentaje de pendiente del terreno. Entre más puntos se mida, más representativa es la pendiente. Y esta imagen es de lo que acabo de explicar. ¿Cómo trazar curvas de nivel? 1. Determina la línea de dirección de la pendiente.
Se selecciona el punto más alto del terreno y se clava la primera estaca y se traza una línea recta hacia el punto más abajo. En el mismo sentido de la pendiente, esta línea se llama línea de dirección de la pendiente. 2. Determina los intervalos de las curvas de nivel. Sobre esta línea se marcan los puntos que determinarán los intervalos entre las curvas a nivel. La cantidad de curvas dependerán del grado de pendiente de la parcela. Sobre las estacas que definen el intervalo de las curvas a nivel, se hace el trazado de las curvas con el nivel A. 3. Trazado de las curvas a nivel. Se coloca una pata del aparato A junto a la estaca más alta de la línea de dirección. Luego se mueve la segunda pata hasta colocar el suelo perpendicular a la pendiente y logrando así que la plomada ocupe la línea de nivel. La línea de estacas clavadas marca la curva de entorno. Este proceso se repite en cada una de las estacas que forman la línea de dirección de la pendiente. La plomada indica que los puntos donde se apoyan las patas del aparato A están al mismo nivel. Junto a la segunda pata se clava otra estaca y se continúa con el procedimiento hasta llegar al límite de la parcela. Bueno, les vamos a presentar un video. Un momento, es que está tardando en cargar. Nada más que no escuchamos. Se te olvidó compartir el audio. Sí, ya voy. ¿Ya se escucha? Sí, sí, lo estábamos escuchando, pero no sé si porque se está cargando dejó de escucharse. Ah, no, es que yo le había puesto pausa para comprar. Talk a lot of slick talk, walking in like I'm a boss, bow down, Bueno, sí, perfecto. Bueno, entonces, en resumen, resumen de qué es una curva de nivel o cómo lo vamos a trabajar ahorita. Nosotros agarramos y tenemos este levantamiento, tenemos puntos dentro de mi terreno y el vértice de a la orilla de mi terreno. Entonces, ¿qué vienen de los datos que nosotros les proporcionamos? Bueno, entonces todo parte de que tenemos estos datos, que son el número de punto, mi coordenada X, mi coordenada Y y mi elevación. Tengo todos estos puntos, son los datos que están aquí en verde. Entonces fue resultado de mi levantamiento. ¿Sí? Este procedimiento solamente se puede hacer con equipos que midan la distancia hacia donde está el prisma. En pocas palabras, es una estación total llamada comúnmente. Porque yo ya sé cuál es su posición y sé cuáles son sus coordenadas X, Y y Z. De lo contrario, tendríamos que ocupar el método de la rejilla. Bueno, entonces, la obtención de estos datos solamente se aplica por medio de la estación total llamada comúnmente. Si no, tendríamos que ocupar el método de la rejilla, después lo vamos a ver. Bueno, entonces, estos datos me determinan
esta información que tenemos acá. Entonces, vaciamos estos datos. Ya tengo mis puntos con el número de punto y mi elevación, ¿sí? Podemos comprobar, por ejemplo, acá el punto 20 tiene una coordenada de 2345, 2345, bueno, 46 redondeado acá, con 2.93. Aquí están los decimales completos y una elevación de 1749 que está acá en este dato. Bueno, así como todos los demás. Entonces tenemos esta información. Vamos a ponerle lo que es la parte del terreno para que se vea un poco más, más visual. Entonces, toda esa periferia es mi terreno. Entonces, nosotros hicimos nuestro levantamiento y tomamos puntos dentro de. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hacer una triangulación. Vamos a crear triángulos entre sí. Entonces, ¿esto para qué sirve como filtro? Si entra un valor, solamente tiene una entrada y tiene una salida. Entonces, creamos triángulos. Esta triangulación, si se fijan, entre puntos, voy a crear un triángulo. No hay otra forma geométrica más que triángulos. ¿Sí? Entonces simplemente unir puntos. Unir puntos para que sean triángulos. Después de eso, vamos a agarrar y vamos a interpolar y encontrar mis cotas. Entonces vamos a sacar un montón de puntitos. Por ejemplo, aquí el ejemplo que hicimos más adelante, van a ver, sería entre la 1749 y la cota 1902. Yo tengo la cota 175 que está acá, este puntito, 17.5. Tengo este puntito que es 17.75, la 18, 18.25, 18.5, 18.75 y la cota 19 que está por aquí. Yo las traté de diferenciar con un color amarillo para que sea más fácil después para mí unir puntos, ¿sí? Las cotas cerradas como la 19, la 18, la 16 fueron las que marqué de otro color para ubicarlas y con su texto. Por ejemplo, vamos a poner una más conflictiva. Entre la cota 15.5 y la 18.43 yo quería cotas a cada 25. Entonces, después de 15.5 viene 15.75, 16, 16.25, 16.5, 16.75, 17, 17.25, 17.5, 17.75, 18, 18.25 y llegamos a mi cota, a 18.43. No puedo llegar a 18.5 porque está adelante. Bueno, si es que siguiese la cota, aquí es una puntita. Entonces, de esta manera yo voy creando valores de cotas del mismo valor. Entonces, simplemente lo que nosotros hacemos después de ubicar estos puntos interpolados, voy a poner mi línea y voy a poner mi línea y voy a unir cotas de mismo valor. Voy a unir cotas del mismo valor. De esta manera yo ya estoy viendo cómo es que se
cómo es que se va viendo mis curvas de nivel. Y aquí va medio raro, porque ya se sale de acá y va para aquí. Y si se fijan, con esta triangulación solamente tengo un punto de entrada y un punto de salida, no hay más. En este caso, por ejemplo, acá tengo la cota 1603 y 15.5. Entonces, entre estos está mi cota 16. Entre 1603 y 1649 no hay ninguna 16, por lo tanto, en este vértice no puede salir. Pero entre la 15.5 y la 1649 está la cota 15. Por eso digo que solamente hay un vértice de entrada, un punto de entrada y un punto de salida. Acá ya habíamos quedado que solamente aquí puede estar 16. Entre 15.5 y 15.42 no puede haber la 16, por lo tanto, entre 15.42 y 16.49 está la cota 16. Y así es como se va creando. Yo les recomiendo que pongan layers para identificarlos. Aquí prácticamente yo ya identifico cuáles son mis curvas maestras, que son las curvas de cota cerrada. Y después vendrían mis curvas secundarias. Entonces, una vez que ya pusimos y empezamos, entonces yo les recomiendo que lo hagan por layers. Como se fijan acá, aquí ya uní en la parte de arriba la cota 15. La curva de nivel maestra 15. La curva maestra de nivel 16. La curva maestra del nivel 17. La curva maestra de la cota 18 y la curva maestra de la cota 19. Entre ellas yo tengo entre 16 y 17 yo decidí sacar cotas a cada 25. Por lo tanto, voy a tener acá mi cota 16.25. Entonces, voy a unir mis cotas 16.25 con 16.25 con 16.25, 16.25, 16.25, 16.25. Así subsecuentemente porque yo ya las coloqué. Entre estas no hay nada, mi cota 16.25 está acá. Aquí entré, por lo tanto, tiene que estar acá. Esta es la cota 16, 17, por lo tanto, la primera es 16.25. 16.25. 16.25. 16.25, 16.25. Hasta que termine. Mis curvas de nivel, hay reglas que después vamos a ver. Esta sería la 16.5, 16.5, 16.5, 16.5, 16.5, 16.5, 16.5, 16.5. Entonces voy uniendo cotas de la misma altura. Y así me voy consecutivamente. Para eso yo les recomiendo que hagan primero las curvas maestras y después las secundarias, porque nos van guiando. Y entonces ya obtenemos esto. Para este entonces ya puedo apagar
Mi triangulación ya no la ocupamos. De igual forma que puedo ocupar mis datos iniciales. Listo. Ahora simplemente habría que poner esta etiqueta para indicar que la curva de nivel verde, o el color que quieran, o más gruesa, va a ser la curva de nivel 17, que esta es la curva de nivel 16, y poderlo ver gráficamente. Por lo tanto, ya puedo quitar estas que me estaban ayudando, e inclusive estos puntitos. Y entonces, automáticamente mi dibujo se da a entender que esta es una curva de nivel 17, que con elevación de 17 metros. Esta es una curva de nivel con elevación de 18 metros. Esta es una curva de nivel con elevación 19. Curva de nivel con elevación 17, 18, 16. Y así puedo interpretar que acá es la parte más baja. Voy subiendo y me encuentro una montaña. Si me voy de aquí, esta es la parte más baja y voy subiendo y acá hay una elevación. Y esto es lo que interpretamos. Recuerden que empezamos desde cero. Por lo tanto, es más fácil interpretar y saber cuándo es correcto y después trabajar de mejor forma con las curvas de nivel. Bueno, entonces les enseño el procedimiento y pues estamos acá. Gracias. Eso sería todo, profesor. Muy bien. ¿Alguien que tenga dudas con respecto a lo que dijeron sus compañeros? Dicen todas, ¿verdad? Todas las dudas posibles y por haber. El video no es malo, simple y sencillamente que nos enseña a dibujarlas nada más. O sea, nos enseña a dibujarlas, nos enseña a utilizar un software de dibujo. Me imagino que están usando ustedes también ya un software de dibujo llamado AutoCAD. Y esas curvas de nivel también se pueden dibujar por medio de ese software llamado AutoCAD. Incluso a los perfiles, las poligonales que habíamos hecho en planimetría, también las pueden dibujar en AutoCAD. Si ustedes ya saben a estas alturas manejar ese software, pues pueden utilizarlo sin ningún problema. Aquí el único inconveniente de repente cuando se utiliza el software de AutoCAD, pues es que se presta mucho a la mala interpretación. ¿Y a qué me refiero? Pues que se copia, ¿no? Como es un archivo en electrónico, pues nada más se lo pasan, se lo copian, control C, control V, lo van guardando en diferentes memorias, o se lo envían por correo, modifican nada más los layers, colores, letra, tipo de letra, y pues ya tienen el dibujo como si fuera de ustedes, ¿no? Ese es el único inconveniente, aparte de las desventajas que tiene el AutoCAD. Y luego, si estamos hablando en este sistema educativo a distancia, donde pues aún a pesar de que muchos de sus trabajos los hacen a mano, con lápiz, plumas o bolígrafos, como le quieran llamar, a veces hasta ustedes mismos copian, editan las imágenes y bueno, infinidad de cositas que pasan, pues por eso también yo no les he sugerido que lo hagan en AutoCAD, porque si no, pues también todos los perfiles, todas las poligonales que han ustedes dibujado a mano con sus instrumentos y en hojas blancas tamaño carta, pues también las podrían hacer sin ningún problema en AutoCAD. Entonces prácticamente el videito lo que nos enseñó fue eso, ¿no? Trazar las curvas de nivel por medio del software AutoCAD. Hay un software llamado CivilCAD, que es una herramienta, es una barra de cascada también dentro del software de AutoCAD, que así se llama. CivilCAD no la tienen, hay que adaptarle esa barra de herramientas al software. Y también de manera automática por una serie de datos que se registran en Excel. Nada más hacen la importación de datos al software y inmediatamente les dibuja el polígono con curvas de nivel. No lo enseñamos o no lo enseño yo ahí en la boca, no porque no quiera, sino simplemente porque no contamos con el software ahí en la vocacional de CivilCAD. Y pues como también pues nosotros no promocionamos la piratería,
pues por eso mejor no les decimos, o al menos yo directamente, pues no les sugiero que se haga en ese software. Pero bueno, ya de manera personal, si ustedes consideran, y ahorita con esto de la pandemia, muchos softwares de dibujo, incluyendo el de AutoCAD, y si el de CivilCAD, la licencia la tiene el Politécnico y es libre, pues a lo mejor ahorita con esto de la pandemia es sabido que si ustedes con su correo electrónico institucional lo tienen, pueden tener acceso a eso, esa infinidad de softwares que utilizamos dentro de no solo del taller de construcción, sino en otras carreras, para que ustedes puedan descargar o utilizar ese software de manera gratuita por tiempo limitado, o no sé si ya definido, no tengo entendido eso, más bien no lo desconozco, y lo pudieran utilizar. El CivilCAD, ¿no? Nada más lo adaptan a AutoCAD, y el CivilCAD les maneja o les hace también estas configuraciones de manera más precisa, porque ya nada más es pues una, pues, ¿cómo se le llama? Una no interpolación, no, nada más es una transcripción de los datos, ¿no? Hace como, se adjunta los datos por medio de Excel y ya nada más los convierte y rápidamente los dibuja. Pero bueno, ese videíto era lo que mostraba. Sí explica y sí dice algunas cosas, como por ejemplo eso de las curvas maestras, las curvas secundarias y la interpretación, que es bien importante, pues, en este curso o en este último tema o en estos últimos temas de la altimetría. Les había comentado que necesitamos la interpretación geométrica una vez que ya vimos todos los métodos de nivelación con la comprobación y sobre todo con la compensación de una nivelación, ya saben cómo compensarla y serían pues prácticamente los métodos altimétricos. Ahora vamos a entrar entonces a la configuración. Muchas gracias, equipo. Ya pueden dejar de compartir pantalla. Gracias. Vamos a definir entonces qué es la configuración y a qué se refiere todo esto que nos expusieron sus compañeros. Bien, ¿qué es la configuración entonces? ¿Verdad? Después de lo que nos expusieron sus compañeros, a manera de resumen, ya saben, siempre que hacemos una exposición, hacemos un resumen de todo lo que nos dicen sus compañeros para entender y tener un panorama más amplio relacionado al tema. ¿Qué es entonces una configuración? La configuración es una representación gráfica. Eso es una representación gráfica, es un dibujo. En planta, específicamente me está diciendo, en planta del relieve de un terreno. Eso es la configuración. La configuración es una representación gráfica en planta del relieve del terreno por medio de curvas de nivel. ¿Qué son las curvas de nivel entonces? Las curvas de nivel son líneas sinuosas que representan alturas, elevaciones, depresiones de un terreno, pero estas representadas en planta. Quiere decir que ahora las alturas, las elevaciones y las depresiones, todo eso que analizamos en todas las nivelaciones vistas y por haber en el curso de altimetría, las puedo representar también a través de una configuración o un dibujo en planta. La intención de que ustedes se familiarizaran con los perfiles, y por eso tantas actividades de puros dibujos en alzado, era para que cuando llegáramos a este tema, ustedes distinguieran cuando estamos hablando de un perfil y cuando vamos a estar hablando de una en planta. Cuando hablemos alturas en perfil o cuando hablemos alturas en planta. Las alturas o las elevaciones o los desniveles o todo lo que hemos estado analizando también se pueden trazar en un dibujo por medio de una planta o un dibujo en planta. Y por eso se requiere de la ayuda de la planimetría. Eso es la configuración en grandes rasgos, ¿verdad? Así a grandes y pocas palabras, valga la contradicción, pero así sería. Esa sería la configuración de un terreno o parte de lo que vamos a analizar en estos temas finales. Es representarlas, esas cotas, esas alturas, representarlas por medio de curvas de nivel para saber y conocer el relieve de un terreno. Específicamente, ustedes están enfocados a nivel técnico en construcción, estamos refiriéndonos a una casa habitación
Terrenos, como se los he comentado desde planimetría, terrenos muy pequeños, de extensiones alrededor de 90 a 120 metros cuadrados aproximadamente. Puede haber con más superficie en cuanto a amplitud, porque si nos vamos hacia arriba, pues también pueden ser más metros cuadrados, pero en cuanto a extensión, amplitud, pues aproximadamente entre esas dimensiones estaríamos hablando. Puede, repito, haber más, pero no podrían exceder más de los 500 metros cuadrados, porque entonces ya no se consideraría como una casa habitación, sino ya como una zona residencial o una casa residencial por la extensión cuadrada. Entonces, pero también les había comentado que la construcción no solamente se limita para una casa habitación, sino también podemos utilizarla para otro tipo de obras, y específicamente nosotros que nos enfocamos a la construcción específicamente, pues la podemos utilizar para vías terrestres, edificios, puentes, túneles, supermercados, aeropuertos e infinidad de cosas, infinidad de cosas. Y al igual que los métodos planimétricos, que ya hicimos un resumen de manera general y que ustedes ya en este semestre vieron lo que son los métodos altimétricos, pues también la configuración pues tiene diferentes procedimientos para poderla realizar. Pero para eso necesito ya conocer planimetría y altimetría al mismo tiempo. Por lo tanto, entonces, de manera general, tenemos aquí los conceptos y lo que nos vamos a referir ahora en estos últimos temas. La configuración, entonces, también se puede hacer de dos tipos, de manera directa o de manera indirecta. Al igual como en la altimetría, que habían métodos directos y métodos indirectos, pues también aquí en la configuración lo podemos realizar, sabiendo que de manera directa es estar exactamente o directamente en campo, y en campo ir trazando, obteniendo las curvas de nivel. A eso es de manera directa dentro de este tema. De forma indirecta, pues también existen diferentes maneras, pero la indirecta depende de la directa. ¿Por qué razón? Porque primero necesito recopilar los datos en este tipo de nivelaciones o en este tipo de trabajos. Necesito primero la recopilación de datos, ¿verdad?, de la configuración, y después recurrir a un método indirecto para obtener las curvas de nivel y al mismo tiempo realizar la configuración. Y existen infinidad de métodos. Ahí la personita que nos estaba mostrando el video nos mencionó algunos. Nos mencionó algunos y nos decía la triangulación, nos decía que la rejilla, no sé si alcanzaron a escuchar que decía así, rejilla, la interpolación que también mencionó por ahí. Y entonces, pues bueno, pues aquí enumero o aquí enlisto algunos de esos métodos indirectos. No porque sea el primero ni porque sea el más importante pongo sino los pongo en desorden, de manera de que pues estos son los métodos indirectos que podríamos utilizar para la obtención de curvas de nivel. Enumerándolos o nombrándolos, mejor dicho, sería el de cuadrícula, el de radiación, diagonales, cota redonda o también conocida como cota cerrada, triangulación, la interpolación, y bueno, hay una serie de datos o de métodos, mejor dicho, que me permiten también hacer la configuración. No vamos a ver todos, vamos a ver algunos. Vamos a hacer la combinación de algunos que están aquí, porque al igual como en la planimetría y en la altimetría, ustedes, como se dieron cuenta, podemos utilizar métodos planimétricos una medida directa de ángulos en el terreno, pues también lo puedo combinar. La altimetría, pues es algo muy similar, ¿verdad? Es algo muy similar. La altimetría también, si yo tengo un método directo y lo puedo combinar con un método indirecto, una nivelación trigonométrica, la puedo combinar con una nivelación diferencial compuesta o simple o de perfil, pues también la combino. Y si puedo utilizar una nivelación de perfil, como fue el caso que vimos nosotros, pues que se apoyaba de una nivelación compuesta, pues también existe la combinación entre los métodos altimétricos. Y cuando estamos en la configuración, pues también puedo combinar esos mismos métodos. Puedo utilizar un método de triangulación y utilizar el método de la cota cerrada o de la cota redonda.
puedo utilizar un método de triangulación y puedo utilizar el de interpolación. Entonces, puedo utilizar la combinación de este bloque. Los indirectos, pues, bueno, ahorita no nos vamos a meter porque no podemos hacer las prácticas de campo y ahí pudieran ustedes también aprender ese tipo de métodos. Ya hablando, ya de manera nada más así específica, pues aquí habría uno que se le llama estadia. La estadia también es un método altimétrico combinado con el planimétrico para la obtención de la configuración. Pero repito, nos vamos a enfocar más a los métodos indirectos para que ustedes sepan cómo se deben de graficar esas líneas que estaban haciendo en su dibujo de AutoCAD en el video. Y vamos a interpretar nuestro levantamiento. Nos toca esa parte ahora. ¿Alguna duda o alguna pregunta con lo que les acabo de decir? No, profe. Muy bien. Copien esto entonces, por favor, este resumen, este pequeño resumen de curvas o este pequeño resumen de configuración y vamos a entrar a lo que es la parte indirecta. Por favor, me muevo un momentito para que le tomen captura de pantalla. Bien, entonces nos metemos a la parte de la configuración y voy a utilizar un método de todos esos que estamos ahí mencionando, un método indirecto llamado método de cota redonda o método de cota cerrada. Pero todo esto tiene un antecedente. Para yo haber elegido este método, para yo decidir hacer la configuración por este método, pues hay un antecedente previo. ¿Cuál es? Un levantamiento planimétrico y hay un levantamiento altimétrico previo. Les mencionaba el día miércoles cuando nos vimos, que haciendo el resumen, yo les decía, bueno, una vez que ya tengo mi levantamiento planimétrico realizado en campo, por el método que ustedes hayan decidido, obviamente también sabiendo que el método se debería adaptar a las condiciones o características del terreno. No es el que más me guste, sino a las condiciones que se adapten al terreno, pues hago mi levantamiento planimétrico. Y una vez que yo haga mi levantamiento planimétrico, hago todo el procedimiento de gabinete, obtención del cálculo para llegar a los datos X y Y, que son las coordenadas de los vértices. ¿Verdad? Ese sería mi levantamiento planimétrico. Llego a las coordenadas X y Y. Lo dibujo, ya saben, proyecciones corregidas, o si es por método de radiación con tránsito, pues bueno, tengo las coordenadas. Ya lo saben ustedes, en teoría, ya lo saben realizar y ya saben a qué me estoy refiriendo. Ahora sí ya no les estoy hablando en chino. Ya ustedes ya saben, ya tuvieron un acercamiento el semestre anterior de estos métodos y ya saben de lo que estoy hablando y a qué me refiero. Llego entonces a estas coordenadas. Y ahí están la coordenada X y la coordenada Y de los vértices 1, A, B, C, D. Listo. Y ahí está. Una vez que tengo mi levantamiento planimétrico, pues empieza el levantamiento altimétrico, ¿verdad? Hicimos hasta un performance, ¿verdad? Donde dijimos, a ver, la brigada altimétrica llega y empiezan a hacer su levantamiento altimétrico y empiezan a obtener las cotas de todos los vértices de ese polígono, incluyendo la del vértice 1, porque así como está anotada ese cuadro que tengo ahí, probablemente se utilizó el método de radiación con tránsito. Probablemente se utilizó el método de radiación con tránsito. Entonces, ahí están. El valor de Z, entonces me va a representar el valor de la cota. A lo mejor se utilizó una nivelación diferencial compuesta, o a lo mejor se utilizó una nivelación de perfil, o a lo mejor se utilizó una nivelación por circuito cerrado, ¿verdad? Como nos sugería el día miércoles Ángel. Ah, profe, pues puedo hacer un circuito cerrado. Haz un circuito cerrado sin problema, ¿verdad? Y ahí están las cotas. Él comprobó su nivelación y dijo, está bien, tengo la tolerancia y además voy a corregirlo. Además, porque pues si estas también son coordenadas en X, pues deben de estar ya corregidas después de un procedimiento matemático. Y aquí pues igual, ¿verdad? Ya las corrigió su compañero Ángel cuando decidió hacer el circuito, las corrigió
y aquí tiene la coordenada en Z. Es la cota. Entonces, a partir de esos datos, voy a empezar mi configuración. Entonces, lo primero que necesito hacer, lo primeritito, el paso número 1 que necesito hacer es realizar la representación gráfica de mi terreno. Entonces, el primer paso que necesito hacer dentro de los métodos de configuración, una vez que tengo esta tabla, repito, es realizar la representación gráfica del polígono a escala. ¿Sí? Ahí está, realizar la representación del polígono a escala. Ustedes ya realizaron pues, una representación gráfica el semestre anterior por diferentes métodos, por medio de rumbos directos, rumbos inversos, azimut directos, azimut inversos, por proyecciones corregidas, pero aquí me está pidiendo la representación gráfica del polígono a escala, pero por coordenadas. Entonces, es bien importante asignar o decir o identificar por qué método o por qué sistema necesito la representación gráfica. Entonces, la representación gráfica la necesito por coordenadas rectangulares. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar a distinguirlo y vamos a empezar a desglosar. ¿Sale? Entonces, representación gráfica del polígono a escala por coordenadas. Listo. Lo dibujo. Lo voy a dibujar. Lo voy a dibujar de este lado para que sigamos teniendo esa parte. Lo voy a dibujar aquí. Ya saben, trazo mi eje cartesiano, mi eje Y. Trazo mi eje X. Ahí está. Mi eje X. Lo secciono, ya saben que debemos de seccionar el eje a cada 5, a cada 10, a cada 20, dependiendo la escala, de modo que no se vean ni muy cerradas ni muy abiertas, para ir acotando el eje y me dé una mejor definición en mi dibujo. Ahorita no lo sé porque yo no lo estoy haciendo a escala, nada más lo voy a seccionar. En X, de acuerdo a las coordenadas, la más grande es 126, entonces el eje X tiene que llegar aproximadamente a 130 metros. Entonces lo secciono. Aquí dirían, a ver, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30. Dejo un espacio más para sacar, identificar o realizar la simbología de la cabeza de flecha sobre el eje. Y ahí indico la nomenclatura o la rotulación correspondiente. Eje X. Lo mismo que hice en X lo tengo que hacer en Y siempre y cuando también tenga una coordenada tan grande. En este caso de 130 o más de 120 para que lo seccione de la misma manera. ¿Verdad? Que llegue hasta 130 y los dos midan lo mismo. Porque algunas veces es más corto el eje X que el eje Y. O en algunas ocasiones es más largo el eje Y que el X. Y entonces si yo lo alargo hasta 130, a pesar de que nada más la coordenada más grande es de 50, pues se va a ver ya desproporcionado. Entonces hay que también procurar esa parte de la proporción, ¿sale? Entonces aquí veo la coordenada en Y la más grande es 121, pues parece ser que sí lo voy a hacer de manera igual para que se vea bien proporcional. ¿Por qué? Pues porque esta es de 121. Entonces, pues me voy al 130 para que se haga del mismo tamaño. Entonces, aquí sería otra vez 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Dejo un pedacito más y saco el eje Y. Necesitamos acotarlo. Si voy a cada 10 metros, es probable que se vea muy saturado. Entonces, acoto a cada 20, 40, 60, 80, 100, 120. Lo mismo hago con el eje en Y, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Una vez que tengo seccionado mi gráfica o mis ejes, mejor dicho, a la escala pertinente o a la escala de dibujo, aquí nada más se utiliza una sola escala. Aquí no hay dos escalas. Las poligonales no se dibujan en dos escalas, nada más en una.
Una vez que yo haya hecho mi fórmula y que identifique cuál es la escala, entonces empiezo a dibujar. Aquí, repito, no se dibuja con 2 escalas, porque luego tienen la costumbre de que, bueno, pues en la escala X, una escala, la escala o el eje Y en otra escala. Y no es así, porque no es altimetría, es planimetría. Entonces, lo dibujo a una sola escala. Secciono y entonces ahora sí empiezo a ubicar mis vértices. Empezando por el vértice A, el vértice 1 ahorita no lo voy a tocar, sin embargo voy a empezar con el vértice A hasta el vértice D para ir graficando mi polígono. Porque repito, de acuerdo a cómo está la tabla, es un levantamiento de tránsito con radiación con tránsito. ¿Se acuerdan de esa planilla? ¿Cómo estaba acomodada? Les decía, siempre hay un vértice al principio que es ajeno a todos los demás y ese vértice se le asignaba una cota arbitraria o una cota que yo decidía y a partir de ahí se obtenían los demás, ¿verdad? Hablando del método de radiación con tránsito. Espero tengan su apunte. Y ahí está. Entonces, este método que se utilizó planimétricamente hablando es ahora radiación con tránsito. Proyección en X, proyección en Y, y se obtenían sus coordenadas. También lo vimos el semestre anterior. Ahí está. Entonces, lo voy a graficar. Entonces, voy a empezar a graficarlo. La primera me dice 2674. Yo nada más voy a hacer aproximados. Ustedes con su escalímetro, el día cuando hagan la actividad, ustedes tendrán que hacer lo mismo, o tendrán que hacer un cálculo previo para la obtención de las coordenadas, y una vez que tengan las coordenadas, entonces ya lo grafican, ahora como parte de la configuración. Entonces voy a hacer un aproximado, ustedes utilizarán sus escalímetros, de 26, 76, 74 en X, esto es 20, 25, como por aquí, y 59. 59, si este es 40, está 50, casi muy pegadito al 60, pues por aquí aproximadamente. Aquí estaría mi vértice A. Después, la siguiente coordenada me dice 109.94. Aquí está el 100, este es 110, 109, pues también muy pegadito al 110. Y me dice la coordenada en Y, 12.75, este es 20, entonces aquí está 10, como por aquí aproximadamente. Sigo la línea, sigo la proyección y más o menos o aproximadamente por ahí. Ese sería mi vértice B. Aquí estaría mi vértice B. Continúo dibujando el vértice C, 126, este es 120, este es 130, 125 como por aquí, 126 y 109 estaría para arriba, este es 100, 110, 109 como por aquí aproximadamente. ¿Verdad? Que es 126, 120, ahora aquí más o menos, como por acá aproximadamente. Este sería mi vértice C. Y después el último, 31.10, 31, hasta 20, este es 30 por aquí, y el otro 121. Entonces va para arriba, 120 por aquí aproximadamente. Ahí estaría mi vértice C. Cada uno de los puntos. Cada uno de los puntos con escuadra, con regla, que ustedes consideren, con su regla T. Ahí está. Déjenme poner bien este vértice. Está. Y para allá. Listo, ahí está mi terreno. Ese es mi terreno donde voy a hacer mi configuración. Graficado por coordenadas rectangulares. Repito, para llegar a ese resultado, yo hice un levantamiento previo, tanto de campo como de gabinete, para llegar a esa figura. Y para saber cuál es la dimensión o la forma real de mi terreno. Ya no es un croquis. Ahora sí es la forma real de mi terreno. Si yo lo quisiera acotar de manera planimétrica, le faltaría distancia, le faltaría el rumbo o el azimut, el ángulo interior, área, perímetro, escala y acotación. Pero ahorita no me interesa ya eso, porque yo quiero realizar la configuración por medio de curvas de nivel de este terreno. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bien.
Paso 2. Paso 2. Voy a elegir, o voy, mejor dicho, voy a indicar la cota de los puntos en el dibujo escala o en el polígono. No voy a graficar la coordenada en Z en 3 dimensiones, porque sabemos que podemos hacer una gráfica en 3 dimensiones si tengo los 3 ejes cartesianos, pero no lo voy a hacer porque claramente me dice que para poder realizar la configuración necesito hacer las curvas de nivel, pero me están indicando el terreno debe de ser la configuración en planta. Las curvas de nivel se representan en planta. No las necesito en alzado. Las necesito representarlas en planta. Sin embargo, debo de tener aquí bien presente la interpretación altimétrica. Aún a pesar de que son representaciones gráficas en planta, necesito tener aquí en mi mente bien identificado que estoy también hablando de una altura, de un desnivel o de una representación en alzado, pero nada más en mi mente, porque aquí lo necesito en planta. Entonces, lo único que nada más me pide es indicar la cota de los puntos en el polígono. La cota. ¿Dónde está representada la cota? En la coordenada Z. Quiere decir entonces que yo voy a indicar aquí la coordenada de ZA. ZA es 89. Voy a indicar la coordenada de ZB. ZB es 97.3. ZC es de coordenada 99.5. Y la coordenada ZD es de 92.2. ¿Se entendió lo que hice? Sí. Perfecto. Como paso 3, dentro de la configuración, necesito hacer la interpretación en alzado de los vértices del polígono. Hablando pues de toda la poligonal, obviamente. ¿Y a qué me refiero con eso de la interpretación en alzado? Nada más es mental, porque ahí no la voy a representar de manera en alzado. Repito, perdón por ser tan repetitivo en esta parte, pero deben de estar bien ubicados, bien ubicados. Mentalmente nada más debo de hacer esa interpretación del alzado de los vértices de mi polígono, de acuerdo a las cotas que me están indicando ahí, ¿verdad? Ya habíamos hecho ya había yo hecho un acercamiento con esta interpretación cuando empezamos a ver esta parte de los cadenamientos. El desnivel que hay entre el cadenamiento 0 hasta el cadenamiento 20, pues cómo se percibía en alzado, o el desnivel entre el cadenamiento 0 hasta el cadenamiento 120, cómo se veía el desnivel, ya sea en alzado o en depresión. Lo mismo aquí, pero nada más que aquí no tengo cadenamientos, ahora son vértices del polígono. Quiere decir que entonces el terreno en el vértice A tiene una cota de 89 y el vértice B tiene una cota de 97.3. Si yo quiero hacer la interpretación en alzado de nuestro lado del polígono AB, ¿cómo sería la interpretación? ¿En elevación o en depresión? ¿Elevación? En elevación, ¿verdad? ¿Por qué a ver, déjame ver. ¿Por qué Sagnite? ¿Por qué en elevación?
Porque la cota de Z aumenta. Porque la cota va aumentando. Si yo quisiera dibujar el perfil, ahora sí estoy hablando de perfil. Si yo quisiera dibujar el perfil AB, entonces me está diciendo que va en elevación. Pues aquí sería mi perfil. Este sí lo estoy haciendo en alzado. Este sí lo estoy haciendo en alzado. Como todas esas gráficas que ustedes hicieron en las actividades anteriores, ese es mi perfil. Aquí está el vértice A, aquí está el vértice B. El vértice A tiene una cota de 89.0 y el vértice B tiene una cota de 97.3. Ahí está mi interpretación en alzado. Pero esto lo debo de tener aquí presente. ¿Sí o no? Sí. Me sigo con el siguiente lado, el vértice B hacia el vértice C. El vértice B tiene una cota de 97.3, 97.3, y el vértice C tiene una cota de 99.5. ¿Qué pasa con ese lado del polígono? ¿Cuál sería la interpretación en alzado? Que diga la interpretación en alzado, ¿en elevación o en depresión? Elevación. En elevación también, ¿verdad? También va en elevación, el terreno va subiendo también para acá arriba, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? Va subiendo. Ahí está. Ahora hago la misma interpretación con el otro lado, de C hacia D. Tiene aquí C 99.5 y hacia D es 92.2. ¿Elevación o depresión? Depresión. Depresión. Depresión, ¿verdad? Se observa bien facilito. Es bien facilito, quiere decir que mi terreno viene bajando para acá, viene bajando, viene bajando, viene bajando, viene bajando. Por aquí sube y por aquí baja. Esa es la interpretación geométrica en alzado, desde la vista en planta. El último, de Z hacia A, de ZD, de ZD 92.2 y hacia Z A 89. ¿En elevación o en depresión? Depresión. En depresión. En depresión. Así es, Agnete, ¿verdad? En depresión. Muy bien. Ya hago entonces la interpretación en alzado de los vértices del polígono o de los lados del polígono, también si lo quisiéramos ver desde ese punto de vista, de los lados del polígono. Pero al momento de hacer la configuración, la personita que estuvo ahí, además de hacer un método en campo de radiación, ¿verdad? También ese método de interpolación, perdón, de configuración, también lo va a realizar por un método de radiación, que es parte de la configuración indirecta. Al mismo tiempo, el método de radiación para la configuración aplica la misma técnica que el método de radiación con tránsito. ¿Por qué? Porque necesitó o va a apoyarse de un punto que está ligeramente al centro, que no necesariamente tiene que estar ahí, recuerden, es ligeramente al centro, que es el vértice 1. ¿Verdad? Ese método de planimétrico de elección decidió hacer el método de radiación porque quería hacer la configuración también por ese método. Entonces necesito graficar el punto 1. El punto 1 tiene 84.70, 84 más o menos como por aquí, y luego 75, 70 aquí, 75 como por acá, y es aquí, pues más o menos, ¿no? Por aquí, más o menos. Aquí está el vértice. Si estamos hablando de radiación, quiere decir que este vértice 1 va a radiarse hacia el punto A, va a radiarse hacia el punto B, va a radiarse hacia el punto C y va a radiarse hacia el punto D. Y además, como tengo que identificar el valor de Z en cada uno de los vértices, pues también aquí indico el valor de Z1, que es de 95.2.
Y además, pues necesito hacer la interpretación de los lados, pero ahora de las radiaciones. Si hubiese sido por diagonales, entonces hago la interpretación de los lados del polígono y de la diagonal. Si hubiese sido por cuadrícula, entonces hago la interpretación de los lados del polígono y de la cuadrícula. ¿Cómo sería el de cuadrícula? Pues una cuadrícula como la de su cuaderno dentro del terreno. Así de fácil, así de sencillo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. La interpretación de las radiaciones sería la misma. Si este es 95.2 Z1 hacia ZC, que es 99, pues también va en elevación. De Z1 hacia ZB va también en elevación. De Z1 hacia ZA va en depresión. De Z1 hacia ZB, pues va en depresión, va hacia abajo. Si yo hago la interpretación mental de manera tridimensional, pareciera ser que este terreno va así y luego baja. O sea, va así y luego baja. Como una montañita y luego vuelve a bajar. Ya me estoy imaginando la interpretación tridimensional, la dichosa imaginación espacial que ustedes hacen en dibujo técnico cuando nada más les dan las vistas y ustedes tienen que hacer el isométrico. Pero ahora la interpretación no solamente la estoy haciendo de una figura, sino ahora la estoy haciendo de una interpretación con una técnica y bajo una finalidad distinta. ¿Cuál es? La interpretación del relieve del terreno vista en planta. ¿Sí queda claro hasta ahí o no? Sí, profe. Sí. El método me dice de cota redonda. Entonces, una vez que tengo el paso número 3 y que ya interpreté, entonces ahora sí elijo el método de configuración. Paso 4. Elegir método para la configuración. Para la configuración. Me está diciendo ya aquí directamente en el título, me está diciendo que necesito el método de cota redonda o cota cerrada. Entonces, aquí le voy a poner, ya elegimos el método y el método se llama método de cota redonda o cota cerrada, como ustedes gusten. Sí, no hay problema. Es como les decía, el circuito cerrado también se le conoce como de ida y de regreso. Aquí igual el método de cota cerrada también se le puede llamar método de cota redonda. Ya está elegido. Pero una vez que ya elegí también el método para la configuración, necesito un dato más o un detalle más. ¿Y cuál va a ser? Pues a qué equidistancia voy a dibujar las curvas de nivel, porque no se les olvide que si estoy haciendo un método de configuración es porque voy a representar el relieve o las alturas o las depresiones por medio de curvas de nivel. Entonces, me está diciendo que el método va a ser de cota cerrada, pero me tienen que decir a qué interpolación o a qué equidistancia voy a dibujar esas curvas. Y me dice que las necesita a cada metro por el método de cota redonda. Entonces, las curvas de nivel. Las curvas de nivel a cada 1 metro, aquí vamos a poner a cada 1 metro de elevación. ¿A qué se refiere eso, jóvenes? ¿A qué se refiere eso? Voy a hacer nada más la primera identificación del primer lado del polígono. Vértice A, vértice B. Aquí está.
Me está diciendo que el método es de cota redonda y que necesito ir a cada metro de elevación. Yo lo puedo hacer de manera gráfica. Lo puedo hacer de manera gráfica ahorita que voy empezando a entender este tema. Pero cuando ya tengo la experiencia o cuando ya tengo el conocimiento, toda esa interpretación es mental. Pero ahorita lo voy a hacer en esa grafiquita para que ustedes sepan por qué se le llama método de cota redonda, porque es la interpretación de un metro de elevación. Estoy aquí en mi terreno, 89 metros, y debo de llegar hasta acá en 97.3. Es a cada metro, 89. Yo estoy aquí ubicado. Ahí estoy ubicado. Ahí estoy yo. Aquí. Voy caminando sobre el perfil. Voy caminando, ahí voy caminando, ahí voy caminando. Y voy subiendo. Por lo que me está diciendo la interpretación geométrica. Voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Va a llegar un momento en que voy a llegar, de acuerdo a lo que me está diciendo, que necesito dibujar la configuración a curvas de nivel a 1 metro. Quiere decir entonces que de aquí hacia acá voy a llegar a un momento en que voy a llegar, o va a llegar un momento en el que voy a estar a 90 metros de cota. Por diferencia de alturas o por diferencia de cotas, si yo resto 90 de 89, es el metro de elevación. ¿Sí se me expliqué o no? Sí, profe. El detalle es que no nada más la puedo indicar así de manera arbitraria, porque va a tener una medida horizontal donde la tengo que ubicar de manera precisa. Pero como ahorita nada más estoy haciendo la interpretación de la cota redonda de este perfil, entonces llego aquí a 90. Yo continúo subiendo. Yo voy a seguir continuando. Aquí voy a caminar, voy a seguir caminando. Ahí voy caminando, ahí voy caminando, ahí voy caminando, ahí voy caminando. Y al mismo tiempo, pues voy subiendo. A lo mejor no siento esa pendiente, porque a lo mejor no es mucha la diferencia de alturas entre estos dos puntos, no es mucho el desnivel, probablemente, o la distancia que separa al punto A del punto B de manera horizontal es muy larga, que el desnivel no se siente al momento de que yo voy caminando, o la pendiente no se siente. Ahí voy caminando, sigo caminando, voy subiendo por la interpretación de las cotas. Probablemente llegue a ver ahí, como que, se me fue el pie. Pero entre este tramo y este otro tramo, como voy identificando curvas de nivel a cada metro, cuando llego a la 90, ¿hasta cuál voy a llegar en su momento? ¿Hasta cuál tendría que llegar si voy a cada metro de elevación? Jóvenes, ¿a cuál llegaría? ¿A cuál llegaría, Pablo? No, profesor, es que no se lo escuché bien. Voy a cada 91. metro de elevación. Voy a cada metro de elevación. Y voy subiendo mi terreno. Llegué a 90. Voy subiendo. Me está diciendo que debe de ser de 1 metro de elevación. Voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Y cuando llego aquí a esta distancia, o no sé, todavía no tengo el conocimiento, yo sé que nada más voy subiendo y voy a llegar un momento en que voy a llegar a 1 metro de elevación. ¿Qué curva de nivel sería aquí? 91. A 91. 91. Exactamente. ¿Por qué?
Pues porque la diferencia de nivel entre la cota 91 y la cota 90, pues es de 1 metro. Por eso me está diciendo que 1 metro de elevación. Esas curvas de elevación o esas curvas de nivel. 1 metro de diferencia. Entre la 90 y la 89, 1 metro de diferencia. Entre la 90 y la 91, 1 metro de diferencia. Entonces todavía no llego, ¿verdad? No llego hasta la cima o hasta el punto que me está indicando acá. Entonces voy a seguir subiendo, voy a seguir subiendo, voy a seguir subiendo, sigo caminando, sigo caminando, sigo caminando. Y va a llegar un momento en el que voy a llegar ¿a qué cota? ¿Al 92? A la 92. Y así sucesivamente. Voy a llegar a la cota ¿qué? 93. 93. ¿Cuál sería la última cota a la que tendría que llegar en cota redonda? 97. A la 97. Muy pegadita, casi muy pegadita a la 97.3, ¿verdad? Entonces va a llegar aquí a la cota 97 cerrada. Si yo quisiera más detalle del relieve de ese terreno, si yo quisiera más detalle del relieve de ese terreno, es probable que entonces aquí me indiquen, pues a cada 50 centímetros de elevación. 0.50 metros de elevación. Si fuera así la indicación, entonces aquí es 89. ¿Cuál curva de nivel seguiría? 89.5. La 90. Luego iría la 90, ¿qué? 5. La 91, 91.5, 92, 92.5, 93. Y esas serían las intermedias. Pero bueno, ahorita todavía no nos metamos ahí. ¿Sí se va entendiendo entonces la interpretación para el método de configuración por cota redonda? Sí. Esas dichosas curvitas también se pueden ver reflejadas aquí. Aquí está ZA, ZB. Entonces, aquí iría la 90, la 91, la 92, la 93, la 94, la 95, la 96 y la 97 bien pegadita. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Pero no las voy a ubicar de manera arbitraria, ¿eh? Ahorita nada más es una interpretación. No las voy a ubicar de manera arbitraria. Con mi escalímetro, si es que esa escala, por eso es un método indirecto. Si fuera en el terreno, entonces sería un método directo. En el terreno, entonces tendría que medir la distancia que separa a este punto de este. ¿A qué distancia horizontal? Voy a clavar repito, no las voy a ubicar de manera arbitraria esas curvas, ni en mi perfil, ni en el dibujo en planta. No las voy a ubicar así, porque esto sería, esta parte que yo estoy haciendo sería un método de interpolación. Estoy interpolando. ¿Es recomendable? Sí, sí es recomendable. Es parte de los métodos indirectos, pero no lo voy a utilizar por el momento. Yo sí voy a dar los datos reales para ubicarlas donde debe. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Pues calculando sus distancias horizontales por donde deben pasar para poderlas ubicar en la correcta medida. Ahora la otra, muchachos, ese micrófono, por favor. Gracias. Ahora, estas distancias horizontales que las van a separar una con respecto a otra, las voy a ir midiendo en el dibujo en planta para poderlas ubicar a la distancia horizontal
que debe y a la distancia horizontal correcta. Entonces, la siguiente sesión, que es el día miércoles, le vamos a dejar hasta aquí. Yo tengo un compromiso el día de hoy con el destino y ya casi voy de salida. Le vamos a dejar hasta aquí. Ya hicimos los primeros acercamientos de la configuración, pero quiero que esto quede bien entendido y quiero que todo lo vayamos haciendo al mismo tiempo. Por favor, para la siguiente sesión, el día miércoles, dibujen la poligonal a escala. Lo pueden hacer en una hoja tamaño carta. Lo pueden hacer en una hoja tamaño carta. No hay problema. No hay problema. Utilicen una hoja tamaño carta y dibujen su poligonal. Ahí están ya las coordenadas. La tienen que dibujar con coordenadas XY. Si tienen una hoja formato A3, las que utilizan en dibujo técnico, en limpio, o quieren utilizar el otro lado de una hoja que ya hayan utilizado, una lámina de dibujo técnico para no desperdiciar o para ahorrar y no se escuche tan feo, también lo pueden hacer. ¿Para qué? Pues para que la figura sea un poquito más grande. Mientras más grande sea la figura, nos va a costar menos trabajo hacer la interpretación, porque vamos a tener más espacio y la escala obviamente va a ser más grande y vamos a poder medir sin ninguna dificultad esas distancias horizontales. La intención es que lo hagamos juntos. Yo voy a ir explicando y les voy a ir diciendo qué es lo que tienen que ir haciendo para que lo vayan haciendo al mismo tiempo. El día miércoles, pues ya todos deben de traer su poligonal. Pero como siempre les he dicho y como siempre les he comentado, pues ya depende de ustedes. No la van a mandar a Classroom ni nada, ¿eh? Esa poligonal de este polígono no la tienen que enviar a Classroom. Nada más la tienen que traer aquí en clase el día miércoles para poder empezar a hacer esa configuración. Y empecemos a medir estas distancias de todas estas curvitas que irán pasando sobre este lado. Y lo mismo tendremos que hacer con estas de aquí. No vayan a trazar las radiaciones. Y si las trazan y ubican el vértice 1, si las trazan, trácenla con calidad 6H. Que no se noten. Porque así como dijo el muchacho del video, después tenemos que apagar el layer para que nada más se vean las curvas de nivel. Él decía, voy a apagar el layer de la triangulación para que nada más se vean las puras curvitas. Yo me estoy apoyando de una radiación que finalmente se observan son triángulos también, una triangulación. Entonces, no las dibujen y si las dibujan, dibújenlas con calidad 6H, porque finalmente también las vamos a usar, las vamos a utilizar. Entonces, por favor, se los pido, se los solicito que dibujen su poligonal para que entiendan y puedan resolver la actividad que sigue. Ya está una actividad, nada que ver con la configuración, es el tema que vimos la semana anterior, para que la resuelvan. Ya saben, siempre la indicación, lo ideal es que me lo entregaran todos, pero bueno, como llegamos a esta última etapa, el semestre está a semanas de que culmine, ¿verdad? A semanitas, 2, 3 semanitas máximo, a que termine este departamental o este semestre, este ciclo, y que ustedes jugaran sus cartas como crean pertinentes. Ya nada más saben lo que deben evitar. Un NP en el tercer parcial, para que no se vayan al de aquí. Y entonces ahí sí tengan que calcular esto y me lo envíen a Claro. Vamos a dejarle así entonces, ya saben lo que necesito para el día miércoles. Traigan también su escalímetro, va a ser importante tenerlo a la mano, la poligonal dibujada, para que podamos o puedan hacer ustedes la configuración del terreno. Por el día de hoy le vamos a dejar hasta aquí, muchachos. Ya saben, tengo un compromiso y tengo que asistir. Que estén muy bien, cuídense y nos estamos viendo la siguiente semana. Que tengan un excelente fin de semana y un buen viernes. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profesor. profe. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, gracias.